Ahora hablemos sobre la comunicación verbal y no verbal de manera estratégica. Porque otro aspecto fundamental de tu imagen y tu marca profesional es justamente cómo te comunicas. No solo se trata de cómo hablas, porque comunicamos por diversos canales. Comenzando con la comunicación verbal, es aquella donde el mensaje obviamente es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita. Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras. Se utilizan más los gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente a la hora de transmitir un mensaje. Claro que a veces le damos más peso a uno que a otro. Existen algunos ejemplos de comunicación verbal que vendrían a ser conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos. Pueden ser también los mensajes de voz que mandamos por algún chat, entre otros. Mientras que la comunicación no verbal, los ejemplos podrían ser gestos, miradas, la postura, emoticones, expresiones faciales o corporales, entre otras expresiones, ¿no? La comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal para reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir. Aunque también en otras ocasiones estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje. Pero se espera que el profesional se preocupe por alinear ambos aspectos. Pero comencemos por cómo mejorar nuestra comunicación verbal. Primero, es importantísimo que practiques la escucha activa. Realmente concéntrate en lo que está diciendo la persona con la que estás dialogando. De esta manera, tus respuestas serán mucho más acertadas y la conversación fluirá mejor. Enfócate también en ser claro o clara en tus ideas. Evita redundar o hablar de lo mismo vez tras vez. Procura decir las cosas de manera directa. Otro consejo es que si no entiendes algo, pregunta, no te quedes con las dudas. Es lamentable que un diálogo se vea entorpecido por errores en este tipo de comprensión. También debes leer. La lectura ayuda muchísimo a alimentar nuestro léxico y el uso correcto de las palabras. Y obviamente también nuestra ortografía. Pero ahora quiero enfocarme en la comunicación no verbal como tal, que sigue siendo el talón de Aquiles de muchos profesionales y se dice que entre un 60 y 80% de la comunicación que se produce es no verbal. Existen muchas investigaciones sobre el impacto del lenguaje no verbal en nuestra forma de comunicación y todas concluyen en que es un apoyo fundamental para la transmisión correcta de la información que se desea compartir. ¿Y cuál viene a ser la función entonces principal de este tipo de lenguaje? En primer lugar, destacar, acompañar el mensaje verbal. En algunas ocasiones incluso reemplazar las palabras. También otra de sus funciones es mostrar las emociones que nos genera el tema o el asunto que se está tocando en el diálogo o disertación. También debe reforzar la idea presentada y repetir el mensaje. También debe llevar a crear un clima emocional. También existen ciertos tipos de lenguaje no verbal. Uno de ellos es el lenguaje kinésico, que se refiere a los movimientos o gestos que utilizamos como complemento de la expresión oral o como forma principal de comunicación, en el caso de los sordomudos. Comprende los movimientos corporales, la expresión facial, la postura, el contacto visual, los gestos. Es decir, todo aquello que es difícil ocultar porque por lo general se da de manera inconsciente. Existe también el lenguaje proxémico, que se refiere a cómo utilizamos el espacio a nuestro favor para la comunicación de nuestro mensaje. Se divide en distancia íntima con personas de mucha confianza y esta distancia es menor a 50 centímetros. La distancia personal, que es la que se establece con amigos, compañeros de trabajo o en cualquier evento, que por lo general es una distancia mayor de 50 centímetros, pero menor de 75 centímetros. Y la distancia social es la que se establece con personas que no conocemos, que conocemos más bien de vista o que no son afines a nuestro círculo, que más o menos vendría a ser de 1 a 2 metros. Y luego está la distancia pública, que es la que se marca en la exposición de un tema a un grupo de personas, en conferencias, discursos, que esa vendría a ser más de 2 metros.
Y la última forma o tipo de lenguaje es el lenguaje paralingüístico, que son los sonidos o ruidos que simplemente no forman palabras. ¿Y cuáles son las claves ahora para una comunicación no verbal efectiva? En primer lugar, evita la sobrecarga de gestos al dialogar. También busca mantener una postura de apertura, evita cruzar brazos o pies, tener las manos a la vista, tener un contacto visual, tener los hombros alineados, evita una postura encorvada. También debes enfatizar tu discurso con gestos puntuales. Utiliza, por ejemplo, los dedos de la mano para enumerar, señalar algún objeto, dibujar líneas imaginarias. Ubicarnos a una distancia prudencial de la persona con quien hablamos, así nos evitamos una situación que podría resultar incómoda. También es importante que si vamos a exponer frente a un grupo de personas, evitemos mantener una posición rígida. Es una buena idea desplazarnos de un lugar a otro, pero sin perder el hilo de lo que estamos diciendo. Prestar atención a aquellos tics que podrían dar la imagen de nerviosismo, como por ejemplo agarrarnos el cabello o los lentes, jugar con los dedos de manera muy repetitiva. También es importante asentir cuando el interlocutor esté hablando, pero no hacerlo sin medida. Asentir 3 veces y suavemente del mensaje de escucha activa, y más si mantenemos un contacto visual que también favorezca nuestra atención al mensaje que estamos recibiendo. Pero si debemos resumir los 3 elementos principales que aportan a la credibilidad del profesional, vendrían a ser la postura, los gestos y el tono de voz. Recordemos, mantener una postura erguida es lo ideal. No crucemos brazos ni piernas, ya que esto puede generar una idea de poca apertura a la comunicación. También es importante dejar el movimiento de las manos a la altura del torso. Y si llevamos la mano al rostro constantemente, recuerda que representa inseguridad en nuestro discurso. Cuando hablamos de gestos y microgestos, es de suma importancia especificar que deben acompañar, que son elementos que deben acompañar nuestro discurso, manteniendo una coherencia entre lo que decimos y mostramos. ¿No les ha pasado que dicen que están bien, pero su rostro los delata? La clave reside en establecer coherencia entre lo que se transmite. Nuestro rostro y nuestras otras partes del cuerpo deben ir alineados al diálogo, y esto requiere concentración. Acentuar nuestra conversación con movimientos de las manos, idealmente mostrando la palma para denotar sinceridad y transparencia. Evitar apoyar nuestro mentón en la mano mientras conversamos con alguien, ya que podemos enviar un mensaje equivocado como "me aburre lo que estás diciendo". El tono de voz también es algo vital, es el tercer elemento que te lleva o te da una imagen muy sólida como profesional. Y tiene que ver con el volumen, pero también con la entonación que le damos a nuestra conversación. Es importante hacer énfasis en frases o palabras en las que queremos hacer hincapié, pero siempre modulando la voz para evitar alzarla en demasía o, por el contrario, hablar tan despacio que se dificulte la transmisión del mensaje. Al tomar en cuenta esos aspectos, lograrás desarrollar una comunicación más efectiva, tanto a nivel verbal como no verbal. Y para acotar un último punto, se habla mucho de la sonrisa, pero vamos a dejar en claro que si la sonrisa es un arma de apertura a la comunicación, nunca está de más. Por el contrario, llega a abrir puertas y generar ambientes de reciprocidad y confianza. Pero tengamos cuidado, ya que cuando hablamos de esto, también depende de qué tipo de sonrisa estás usando. Procura siempre una sonrisa natural, es la que todos deberíamos practicar. Revela soltura y sobre todo apertura. Es esa sonrisa que invita al interlocutor a sentirse cómodo y aporta la fluidez del diálogo. Pero también existe la sonrisa de media luna, que es la que lleva a jalar un lado de los labios, que definitivamente no se recomienda porque tiende a ser una sonrisa de autosuficiencia e incluso de burla. Genera un ambiente poco agradable. Y finalmente la sonrisa de labios apretados, que denota incomodidad, poca disposición al diálogo e incluso aburrimiento. Con esta sonrisa, así sea por nervios, le estamos diciendo a nuestro interlocutor que ya no queremos hablar o estar en ese lugar. Y bueno, dentro de la comunicación no verbal también está lo que proyectamos con nuestra imagen externa. Así que ya conoces un poco más sobre estos 2 aspectos. Pon en práctica los consejos impartidos y lograrás un mejor desempeño en tu forma de comunicación.